A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordiosísimo. La paz y las bendiciones de Dios sean sobre todos sus enviados, en especial al último de ellos, el profeta Muhammad. La paz sea con él y su familia purificada. Y اللهم صل على que, محمد. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Y que sean lejos de las bendiciones de Dios, los enemigos de Dios y enemigos de esta familia purificada. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. Súplica por la salud del Imam Mahdi. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Dios apresure la llegada de Imam Mahdi alayhi salam y nos dé éxito de prepararnos por su llegada y acompañarlo y servirlo. Hacemos un salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bueno, hermanos, gracias a Dios que otra vez estamos juntos para seguir la clase de Al-Mahdawiyya o el Mahdismo. Lamentando mucho, hubo unas pausas. No pudimos seguir la clase por cuestiones de conexión de Internet y señales de Internet. Así que sería bueno revisar brevemente lo que habíamos aprendido antes. Bueno, como en todas las ciencias, todos los temas del estudio, al inicio lo que se toca es tratar de explicar la importancia y la necesidad de estudiar tal tema. En este caso, tenemos que hablar, o sea, hablamos de la importancia y la necesidad de hablar del Mahdawiyya, del Mahdismo. Vimos que el Mahdawiyya es uno de los más importantes fundamentos de la escuela Shia y podemos decir es aquello por el cual se diferencia la escuela Shia de los demás pensamientos de otro fuera del Islam o hasta dentro del Islam. Porque aunque en el Islam hay escuelas como diferentes escuelas sunni que creen en el Mahdawismo, en el Mahdi, pero no lo creen con las cualidades y los caracteres que nosotros queremos, sino diferente. Bueno, para hablar de la importancia, dijimos que tenemos que hablar de esta importancia en diferentes aspectos. Para llegar a este punto de entender la importancia, dijimos que vamos a responder una pregunta y es que ¿para qué sirve? ¿Qué beneficio tiene estudiar el tema del Mahdawiyya? ¿Acaso no es algo, ¿cómo se llama?, del futuro, algo, ¿cómo se llama?, algo no claro, algo complicado, que no sabemos los detalles de lo que va a ocurrir y no sabemos para cuándo va a ocurrir? Y lo que nos toca es saber los deberes del día de hoy y vivir el día de hoy. ¿Por qué pensar en el futuro, un futuro que no sabemos cuándo es? Para responder, hablamos de los beneficios de este estudio en sentido ideológico, individual, los deberes individuales y también en el contexto
social y político, hablamos de todo eso. En un contexto ideológico, dijimos que tiene beneficio de conocer la posición del imamato y de los imames, porque cuando hablamos del imam Mahdi tenemos que hablar del tema del imamato en general, el liderazgo o la sucesión del profeta en general. Así que bueno, para aprender, si estudiamos el Mahdawiya, estamos estudiando y aprendiendo también en general el tema del imamato, que es uno de los asuntos, uno de los fundamentos de la teología islámica. También cuando hablamos del modelo, del Mahdawiya como un modelo, estamos hablando de la filosofía social, político, de la existencia del Islam. Entonces es otro, digamos, ejemplo y asunto de hablar de la teología, ideología, disculpe. Y como última parte, como último beneficio, podemos decir, ya que esperar el esperado, el prometido, el Salvador, no es solo una esperanza en el Islam, sino que los otros pensamientos, otras religiones divinas también, hasta algunos no divinos, están pretendiendo este hombre esperado, prometido, esperado. Así que hablar del Mahdawiya también es hablar de todos estos detalles que son parte de la ideología. En el contexto de los deberes personales, bueno, estamos hablando, como acabamos de decir, tenemos que dedicarnos en los deberes del día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces debemos conocer al Imam Mahdi y al Mahdawiya. ¿Por qué? Porque es un futuro conectado con el día de hoy. ¿Cómo es que es conectado? Porque para que lleguemos a Mahdi alayhi salam, se requiere los esfuerzos de parte de nosotros. Entonces, o sea, requiere que estemos preparados, mejor dicho, para su llegada. Entonces, si no nos preparamos ahora, entonces ¿para cuándo? Cuando Él venga ya no hay tiempo para prepararse. ¿Me explico? Entonces, estudiar el Mahdawiya es para saber y conocer nuestros deberes del día de hoy en cuanto a este futuro. También en el contexto social, porque es importante estudiar el Mahdawiya, porque el Mahdawiya es una mirada hacia un futuro lleno de esperanza. Entonces, si una sociedad tiene un sueño, un futuro esperado como el Mahdawiya, entonces esta sociedad podemos llamarla una sociedad activa, viva y con tanta esperanza. Entonces, bajo esta, podemos decir, bajo esta enseñanza y esta esperanza, la sociedad sale de cualquier depresión, cualquier, digamos, decepción, todo beneficio para la sociedad. También cuando una sociedad cree en el Mahdawiya, no queda solo con esperanza, sino que esta esperanza le da movimiento, le hace mover hacia digamos, la justicia, prepararse para esta justicia y intentar a ser justa también. Entonces, en el contexto social,
estudiar y creer en el Mahdaviya da una gran esperanza a la sociedad, la cual causa el movimiento y causa realizar los esfuerzos para levantar la justicia. En el aspecto político también podemos hablar de la importancia de el Mahdaviya y de tener clase con este estudio, y ¿cuál es esta importancia política? Decimos, cuando vemos durante muchos años, siglos, tantas revoluciones y estados que se levantaron y se formaron para defender de los pueblos y defender de la justicia, pero la mayoría al inicio ni siquiera pudieron tener éxito, o sí pudieron, pero después en el camino, por tantas hipocresías, por, ¿cómo se llama? Por tener eh, cualquier problema, o sea, no pudieron vivir mucho tiempo, sino se perdieron. Entonces, esto que las revoluciones, los movimientos, casi ninguno pudieron tener éxito, o si tuvieron éxito, después se derrotaron. Eso causa debilitar este ánimo de buscar la libertad y buscar la justicia. Bueno, uno se cansa, uno se decepciona cuando ve que nadie antes que esa persona ha podido, ¿cómo se llama? Ha podido acabar con los motivos de su revolución. Por eso vemos que el ser humano el día de hoy busca algún pensamiento político en el cual pueda encontrar los valores humanos y pueda ser algo que no sea derrotable, no sea con tantos defectos para perderse. Bueno, hablamos de todo esto. También dijimos que estudiar el Mahdaviya su importancia política es que nos presenta la forma de manejar ¿cómo se llama? La sociedad islámica en el tiempo de la ausencia del Imam Mahdi alayhi salam, y es a través de un Estado bajo el control y liderazgo del wali el faqih, de un sabio mujtahid, un sabio que sabe cómo entender el Corán y las narraciones y sacar los mandatos islámicos, y pues eso fue como el último beneficio. Ya terminamos esto y hablamos en la otra sesión, empezamos a hablar de la filosofía de este gobierno en punto de vista humano. Bueno, discúlpenme, se cortó la conexión por un error mío. Vale. En la otra parte hablamos de la filosofía, o sea, el porqué de esperar un gobierno justo mundial desde el punto de vista humano. Bueno, dijimos que para responder esto tenemos que responderlo una vez a base del innato del ser humano, segunda vez a través de una razón lógica, y tercero, a través de estudiar las realidades históricas. Bueno, en cuanto al fitra, al innato,
cualquier cosa que sea parte del innato del ser humano debe tener una respuesta afuera, como la sed que tiene agua afuera, como ¿cómo se llama? Eh, hambre que debe tener comida afuera. Y entre otros detalles. Pero desear y esperar la perfección a nivel individual, tanto como a nivel social, es algo del innato del ser humano. Es algo que nadie puede negarlo. O sea, todo el mundo busca lo mejor. Eso hemos hablado anteriormente, estamos repasando. Bueno, así que ya que es algo del innato del ser humano, debe tener respuesta afuera. ¿Cuál es la respuesta? Es al-Mahdawiyya. O sea, la llegada de este gobierno es o hasta creer en este gobierno, aunque uno muera antes de la llegada de Mahdi alayhi salam, pero creer en al-Mahdawiyya es dar respuesta a este carácter innato del ser humano. En cuanto a la razón lógica, ¿qué fue la explicación? La explicación es que, ¿dónde está? Vale, que Dios ha creado al ser humano seguramente con algún motivo, para eh, hacerle llegar a algún destino. Entonces, no podemos creer en que Dios haya hecho algo en vano. Seguramente que tuvo una razón y un propósito de crearnos a nosotros. Ahora, ¿cuál es ese propósito de Dios de crear al ser humano? ¿Quién puede responder? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de Dios por la cual creó al ser humano? Eso habíamos hablado. ¿Quién me responde? Salam aleikum, Sheikh y hermanos, disculpen que me haya incorporado tarde. Pues yo Aleikum creo assalam. que la intención de Dios en crearnos es para que nos perfeccionemos como seres humanos y alcancemos el regreso a Él. Exactamente. Para acercarnos a Dios lo más posible y, bueno, ni somos Dios, ni podemos ser o hacernos dioses después. Ninguno, pero podemos alcanzar a un nivel de ser como un espejo que refleja las virtudes de Dios. Eso sí es posible. Como el profeta Muhammad y su familia purificada, y después de ellos los enviados de Dios, los inmaculados profetas. Eso es por el cual Dios nos ha creado. Pero en el Corán también tenemos una ley que dice, eso es, ¿cómo se llama? El motivo de la creación del ser humano. Pero, hermanos, eso tanto como a nivel individual, tiene propósito a nivel social. O sea, que también tener una sociedad perfecta, una sociedad donde todo el ambiente esté preparado para que el ser humano pueda alcanzar niveles altos de la cercanía de Dios. Eso también es una parte de, ¿cómo se llama? Del propósito de Dios. Entonces, cuando nos referimos a la historia del mundo y vemos que hasta el día de hoy este propósito de Dios no se ha realizado. O sea, no hemos visto a nivel mundial realización de la justicia, por ejemplo, o ¿cómo se llama?
repartir repartir el patrimonio, o sea, la riqueza a nivel mundial entre todo el mundo. Nunca hemos visto esto. Así que si Dios es un ser con la lógica y no hace nada en vano, no debe permitir que esta vida se termine, se acabe, sin ver la respuesta, sin ver, digamos, sin alcanzar este propósito de Dios de crearnos. Tercera parte, creo que eso no la habíamos dicho, esta tercera. Y es o sea, la necesidad de que se realice este gobierno justo mundial, pero a través de las realidades históricas. ¿Cómo eso? Bueno, decimos, el ser humano, la experiencia del ser humano durante toda la historia muestra que el ser humano nunca ha quedado en paz frente de la maldad de los opresores y todo lo que la gente han intentado contra los seres humanos, contra los pueblos. En todas partes que vemos en la historia de Moisés, en la historia de, ¿cómo se llama? Del profeta, bueno, no recuerdo el nombre, cualquier de los profetas también, el profeta Moisés. En cualquier parte de la historia que echamos la vista, vemos que siempre el ser humano ha sufrido ¿cómo se llama? Ha sufrido no tener la justicia, no ver la justicia hasta que murieron. Entonces, el ser humano ya sabe bien que según estas programaciones, estas planificaciones humanas, nunca puede ver la felicidad eterna. Nunca puede tener una sociedad llena de luz, llena de tranquilidad y amistad y todo esto. Entonces, sí o sí, el ser humano necesita la llegada del Salvador de parte de Dios para guiar a los seres humanos y sacarlos de esta para salvar el mundo y al ser humano de este problemas, de esta vida tan oscura en la que está pasando. Bueno, entonces hasta acá hablamos de la filosofía de existir al Mahdawiya, o sea, de la llegada de la llegada de un Salvador y la filosofía de su gobierno. Pero ahora vamos a responder algunas preguntas, unas dudas. Uno puede ser que nos pregunta, pero señores, eso, las narraciones y todos los textos que hablan del Mahdawiya, disculpe, me confundí. La duda es que hace más de 1000 años nos han hablado del Mahdawiya, de que viene un gobierno así, así, pero eso fue para aquel tiempo donde la gente no aprovechaba la tecnología, los altos desarrollos humanos, pero ahora que
vemos que la ciencia es como un faro para ver la oscuridad del mar de la vida. Entonces, ¿para qué necesitamos hablar de un gobierno que va a venir, que va a hacer así, que va a hacer así? Bueno, ya, o sea, nos basta vivir con los desarrollos día tras día y el ser humano, ya que más quiere, tiene tanto dinero, entonces, ¿cómo se llama? Puede llevar a cabo con sus sueños sin necesitar ninguna doctrina del Mahdaviya o otra cosa. ¿Cuál es la respuesta de esto? La respuesta de esto nos da Bill Durant. Bill Durant es un histórico estadounidense, pero tiene unos libros de historia importantes. Ahí dice en uno de estos libros, dice que nosotros ya somos poderosos o autosuficientes, algo así, en sentido de tener las máquinas, pero en sentido de los motivos, los destinos por los que Dios nos ha creado, nos sentimos, ¿cómo se llama? Eh, vale. Ya no necesitamos, o sea, por tener estos desarrollos, ya no necesitamos que no venga un gobierno, no sé qué, no sé. Disculpe, estaba hablando eh, esta última parte de la palabra de Bill Durant. Dice que en la parte de las máquinas ya somos poderosos y desarrollados, pero en la parte de los destinos por los que Dios nos ha creado, quedamos pobres y necesitados todavía. ¿A qué se refiere? Miren, la explicación es la siguiente, que el ser humano, antes de la llegada de este ciclo de desarrollos científicos y las máquinas, tecnología, antes de llegar y alcanzar a esta parte de la historia, cuando no tenían estos desarrollos, vivía bajo sus pasiones, bajo tantas discusiones, problemas entre los seres humanos. Pero hoy en día, al echar la vista en el mundo, vemos que puede ser que se hayan cambiado las formas, pero en la esencia tenemos la misma situación que antes. La misma situación. Aquel tiempo la gente vivía bajo sus pasiones. Hoy en día, si no decimos peor, por lo menos es lo mismo. Entonces vemos que la llegada de la ciencia y estos desarrollos científicos en el mundo no ha cambiado, no ha beneficiado en eh, acabar con la maldad y acabar con esta forma de la vida. Nada. Entonces, esa es una buena señal, una buena razón para entender que eh, solo tener un mundo desarrollado por tecnología no puede recuperar la necesidad que tiene el ser humano para un gobierno justo mundial divino que venga de parte de Dios. ¿Ah? Así es. Bueno,
Otra pregunta, otra duda también vamos a responder para terminar la clase de hoy. Hay otra duda, dice, señores, ¿qué necesidad hay para que este gobierno justo mundial se realice aquí en esta vida con tantas ¿cómo se llama? Contradicciones que hay en este mundo? ¿Por qué aquí? Porque Dios no dejó ah, que lo realice el día juicio final en otra vida. Ahí ya el caso es muy diferente y eh, también se va a responder, o sea, se va a alcanzar o sea, el motivo de la creación. El motivo de la creación era que la sociedad llegue a la perfección. Bueno, que lo haga, pero en otra vida. Para responder esta duda, tenemos que prestar atención a unos puntos que creo que son bien claros y cada uno puede entender y eh, reconocerlos. Al saber estos puntos, ya creo que la duda está respondida. Primer punto es lo que acabamos de decir, que el motivo o la razón o el destino de la creación del ser humano es alcanzar alto nivel de perfección, de certeza y poder encontrarse con Dios en sentido de obtener las virtudes de Dios. Segundo punto es que para alcanzar este nivel tan alto de perfección, la condición primordial, la condición inevitable es que uno para alcanzar este destino tiene que tener la voluntad y el libre albedrío. El libre albedrío y la voluntad. Imposible que Dios pueda recompensar o castigar a uno sin haberle dado el libre albedrío y la voluntad. ¿Me explico? Porque imagínate, si a alguien le obligan, o sea, le ponen con las manos amarradas y después le dicen, haz esto, haz otro. O sea, si lo hace con tanta dificultad, no tiene sentido recompensarlo porque lo ha hecho porque lo obligaron. Y si no puede hacerlo porque tiene la mano amarrada, tampoco le podemos castigar porque era fuera de su posibilidad, de su poder, entonces no pudo. ¿Me explico? O sea, si Dios ha creado al ser humano para alcanzar la perfección, sin darle el libre albedrío y la voluntad, no ha hecho nada. O sea, no tiene sentido dejar al ser humano en este proceso para alcanzar la perfección. Nunca va a alcanzar. Bueno, el otro punto es que Dios ha puesto esta vida en lugar de hacer todo esfuerzo y alcanzar esta perfección. O sea, si uno quiere aprovechar su libre albedrío y su voluntad para alcanzar niveles altos de la cercanía de Dios, su lugar, su oportunidad, ¿cuándo es y dónde está? En esta vida.
después de que salga, después de que salga el alma del cuerpo, ya se acabó todo, ya se acabó. La oportunidad para alcanzar la perfección es esta vida, según el Corán, según las narraciones, ¿verdad? Como un hadiz que dice, aquí en esta vida es donde sembrar y allá el día juicio final es donde, ¿cómo se llama? Cosechar. Eso es también otro punto. Ahora, otro punto. Buscar la justicia, amar la justicia y moverse, activarse para realizar la justicia. ¿Acaso es uno de los deberes del ser humano para alcanzar la complacencia de Dios y alcanzar la cercanía de Dios y alcanzar la perfección? ¿Es o no es? O sea, sin duda, si de verdad alguien quiere alcanzar los niveles de perfección sin haber tenido, ¿cómo se llama? Este, este ánimo, y si no haya hecho sus esfuerzos en cuanto a la justicia, entonces, ¿cómo puede llamarse un siervo de Dios? Entonces, eh, según estos cuatro puntos, si Dios nos creó para perfeccionarnos y si es a base del libre albedrío y la voluntad, y si es que necesita que el ser humano haga todos esfuerzos para buscar la justicia y no quedarse indiferente, y es que eso tiene que estar en esta vida, no en la otra, porque no tiene sentido que uno tenga libre albedrío y la voluntad y le hayan aclarado el destino, pero no se mueva hacia su destino y lo deja para que está después de la muerte. No, Dios, para alcanzar esto ha creado esta vida y nos ha puesto en este mundo. Bueno, y uno de los ejemplos de hacer esfuerzo y aprovechar la voluntad es buscar la justicia. Entonces, si es así, que Dios quiere que el ser humano en esta vida alcance la perfección a través de eh, buscar la justicia, entonces ya es claro la respuesta a esta duda, que seguramente aquí mismo tenemos que buscar y esperar este gobierno, porque aquí Dios quiere que se prepare el ambiente para la adoración, para adorar a Dios, para hacer bondades. Entonces, ¿para qué sirve dejarlo para otra vida? Vale, en el día juicio final, también Dios y su justicia, digamos, va a funcionar, o sea, Dios ahí va a realizar la justicia entre los seres humanos, les va a mostrar lo bueno y lo malo que han hecho, pero esta justicia, el día juicio final, es como para dar recompensa y castigo al ser humano. No, no es la misma acción y el mismo tema de nuestra, digamos, palabra y discusión. Son dos cosas.
una vez Dios usa la justicia y realiza la justicia para recompensar y para castigar, vale, eso es el día juicio final. Pero otra vez estamos hablando de la justicia, ¿cómo se llama? Realizar la justicia a nivel mundial como un deber de la vida, de esta vida. Entonces, ¿para qué sirve un deber de la vida dejarlo para otra vida y creer en que, bueno, vale, inshallah, el día juicio final Dios va a realizar este gobierno justo? ¿Para qué sirve? Ahí no es donde sembrar, es donde cosechar. ¿Me explico? Bueno, así que nos podemos aceptar que Dios deje de realizar este gobierno en esta vida, sino que lo lleve y lo deje en otra vida, el día juicio final. Bueno, ya no voy a hablar más, sino que si alguien tiene alguna pregunta, voy a escuchar y con gusto, inshallah, si sepa la respuesta, le voy a responder. Adelante, hermanos. Salam aleikum, querido Sheikh. Yo tengo una Adelante, pregunta en relación a lo que acaba de comentar. adelante, hermana. Usted dice que, bueno, yo entiendo que para alcanzar la perfección de la que habla eh, in- es amplia y incluye todos los ámbitos, el ámbito de la justicia, el ámbito de la misericordia, el ámbito de hacer el bien, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, eh, en los hadices que hablan sobre el imán as-Saman, alayhim salam, sobre el imán Mahdi, eh, nosotros escuchamos que se dice que el imán aparecerá cuando la tierra esté eh, completamente llena de injusticias, cuando la Ujú, gente desee morir antes que seguir viviendo. vale, Entonces, mi pregunta es, usted sabemos, es que es un poco contradictorio ahora, ¿no? Por un lado, tenemos que luchar y esforzarnos por realizar el bien, ¿no? En todos los ámbitos de la justicia, de la belleza, de la misericordia, correcto, de correcto. la limosna. Pero por otro lado, los hadices y lo que nos hablan sobre la aparición del imán es como si la justicia, es como si en la tierra va a haber muchísima injusticia, tan de injusticia que la gente va a pedir morirse. Correcto. Entonces, mi pregunta es, mm, ¿qué significa que a pesar de los esfuerzos de las personas que, que se trate de poner, de tratar de mejorar el mundo, la justicia y tal, no lo vamos a conseguir? Porque en el tiempo del Mahdi lo que imperará será justamente lo contrario. No sé si me explico. Vale, sí, entendí bien. Vale, gracias. Muy buena pregunta. Mira, hermana, la respuesta es que los hadices no hablan de que todo el mundo se van a caer en injusticia y tratar con injusticia, sino dice que la tierra se va a llenar de injusticia, o sea que en muchas partes de la tierra, del planeta, tú vas a ver la injusticia. Pero ¿quién va a realizar la injusticia? ¿Todo el mundo? No, los opresores, los que siempre buscan dominar a los demás y aprovechar a los demás y eso. Pero que nosotros, como verdaderos que esperan, como los que verdaderamente esperan la llegada de Mahdi, no se refiere a nosotros. ¿Me explico? Entonces, eso está en su lugar, que tenemos que hacer esfuerzos para realizar la justicia, que esperar, que estudiar y conocer el Mahdawiya y esperarlo nos anima para realizar la justicia, para eh, activarnos hacia esto. Pero, por otro lado, también en muchas partes de la tierra vamos a ver que los opresores están
siguiendo oprimiendo, o sea, siguiendo a oprimir a la gente y cada vez más. ¿Me explico? ¿Ya está clara la respuesta, hermana? No, no, sí, lo entiendo. Es decir, seremos, que no se refiere a los seguidores de Alul Bey, no se refiere a la Shia. Lo que pasa es que Exacto. seremos, según la historia, esto va a ser minoría, ¿no? Es decir, los acontecimientos Vale. que ahora Y- están ocurriendo, por ejemplo, en torno a Irán, ¿no? Que llevan 40 años tratando de, bueno, pues de tirar el régimen abajo, eh, sigue siendo de lo mismo, ¿no? Es decir, exacto. que a pesar de tanta injusticia, nosotros tenemos que seguir poniendo de nuestra parte. Exactamente. Pero este esfuerzo y esta, digamos, eh, este, esta revolución hacia realizar la justicia tiene que ocurrir, porque si la gente, si hubiera quedado en sus casas y si no hubiera hecho esta revolución, entonces, ¿quién quisiera preparar el ambiente para la llegada de Mahdi alayhi salam? Si nadie en el mundo hubiera conocido a este hombre, al Salvador, si nadie en el mundo pudiera tener un conocimiento, aunque sea básico, hacia esta verdad del futuro, y si no hubiera nadie empezar o, digamos, ¿cómo se llama? Hacer esfuerzo para enfrentarse contra la injusticia. Entonces, ¿para dónde quisiera Imam Mahdi llegar? Aquí, ¿para quién lo hubiera querido ayudar si todo el mundo está sentado en la casa? Si Imam Mahdi quisiera hacer su gobierno por milagro, lo hubiera hecho desde hace muchos años. Pero ¿por qué ha tardado tanto hasta ahora y no sabemos hasta cuándo? Porque está esperando que el ambiente esté preparado. El ambiente esté preparado no quiere decir que todo el mundo vuelvan a ser justos. No, los opresores siguen oprimiendo, pero que los oprimidos se despierten, que oprimidos del mundo se levanten y quieran hacer cambio. Y es así, según el Corán, Dios no va a cambiar a ningún pueblo, sino después de que ellos mismos empiecen o decidan a cambiarse. ¿Me explico? Bueno, hermano Karim, adelante, salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Querido Shay, un placer escucharte, un deleite para mis oídos y para mi intelecto escucharte. Gracias, Bueno, hermano. quería, Bueno, no, tranquilo, o sea, quería hacer como comentario y pregunta referente a lo de la tecnología, etcétera. Pienso yo, o quizás entendí lo siguiente, que a pesar de que el ser humano se ha desarrollado, ha evolucionado tecnológicamente, podríamos decir que el ser humano no ha evolucionado ni intelectual ni espiritualmente, o ambas cosas. Esa es una. Con referente al tema que planteó la hermana, entiendo lo siguiente. Este, en el momento que vaya aumentando la opresión en el mundo, nosotros los creyentes, los que esperamos más y los que tenemos la fe verdadera, la creencia real, tangible, digamos que se va poniendo a prueba cada día con mucha problemática, por decirlo así, y muchos de nosotros hemos tenido problemática, pero no hemos perdido la fe. Y yo tengo como que la política, ¿no? El pensamiento, el accionar, que cada vez que algo se me complica, se me es dificultoso solucionar un problema familiar, de trabajo o social, sea, es muy, muy fuerte, cada vez creo que es como que un pequeño examen que uno está haciendo para fortalecer cada día más la fe. Yo pienso que cada tropiezo que tenemos y al levantarnos, creo que evolucionamos espiritualmente e intelectualmente.
por lo siguiente. No sé si estoy errado en ese aspecto, Rey. Si lo estoy, quiero que me corrijas al respecto. Bueno, yo no estoy contra, está bien. Yo lo veo justificable y correcto lo que estás explicando. Si alguien tiene algo contra y, o alguna, digamos, crítica, puede plantear, escuchamos. Yo me refería a la problemática que uno individualmente va pasando, por lo menos. Voy a ir a comprar una medicina, la medicina no la consigo aquí, allá, o quizás la plata no la consigo, y Ajá. bueno, nada, me puedo poner a llorar en cuestión, pero le suplico a Dios, no ando en la fe, digo, no, yo sé que Dios me va a ayudar a conseguirlo en su momento, en el momento debido, y eso creo que es un paso a dar a fortalecer la fe y a no Claro, perder esa bueno, esperanza. Esa es la sí, política que aplico. claro. Y, Muy bien. y O con sea, referencia, tú haces tu esfuerzo, tú haces el esfuerzo y también pides a Dios, lloras, te entristece no poder. Todo eso es un paso para adelante. Eso no tiene problema. El problema es cuando alguien se siente en casa y sin hacer esfuerzo, solo pide a Dios que Dios mándame el medicamento. Nunca va a mandar. Es lo está mismo, como, lo mismo es en cuanto a la llegada de mamá. Quedarse, quedarse digamos, en la silla. esperando. Sí, exacto. Eso está como el cuento aquel de la persona que estaba pidiendo ayuda a Dios y entonces estaba en una inundación y entonces le mandó un helicóptero, mandó una lancha, mandó esto, mandó lo otro y el tipo sí, no, que Dios me ayuda, me ayuda. Entonces cuando muere iba al cielo y dice, Dios, Ajá. pero yo te pedí que te ayudara. Ah, Oye, yo te ayudé, mandé un helicóptero, una lancha, una vez y te quedaste ahí exactamente, parado. Entonces, la otra exactamente. cosa, la otra cosa, Shane, yo más o menos entiendo a algunos hermanos y hermanas con referencia a las problemáticas que vivimos en el mundo. Wow, mira, qué difícil es afrontar este tema de la imposición de la homosexualidad, inclusive hasta en la educación, y cómo critican aquellas personas que tratan de evitar esto, ¿no? Y Mm, te califican como una persona despreciable o inhumana, etcétera, etcétera. Estos días tuve un pequeño debate con una persona y le dije, mira, entonces tú que eres creyente de Dios, tú crees que, o tú quieres hacer lo mismo que se hizo en Sodoma y Gomorra, el libertinaje sexual, etcétera, etcétera, eso se llama libertad o libertinaje. Si eso pasa, Dios te va a castigar, Dios los castiga a cada uno. El tipo se quedó callado, no me discutió más el tema, no me debatió más el tema. Y es fuerte pelear contra esto, porque ya no es un temita así que pasa, ¿no? Ya es como especie una tendencia, una moda, etcétera, y me da dolor, me pongo muy y cada enojado día peor, cuando, y cada día peor. sí, me pongo muy enojado cuando yo veo que los padres le incautan eso a los niños, y yo digo, bueno, ¿dónde carajo tienen el cerebro? Perdón por la palabra, ¿dónde carajo tienen el cerebro? O sea, ¿qué les pasa? ¿Entiendes? Y eso, y otros que dicen, no, que el tercer género, hermano, hay solamente sexo masculino y femenino, eso es genética. Eso que ustedes están imponiendo es gusto sexual. No le puedes llamar género. Entonces estás tratando de imponer tu gusto, no defender una causa real. No sé si Perfecto. estoy en error en ese tema, pero en eso yo los paro ahí. Me disgusta mucho, Shane. A veces hago como que silencio, pero es por evitar conflicto, ¿no? Mm. No sé si estoy errado. Bueno, mientras uno pueda ayudar a los demás hablando, guiando, lo hace, pero eh, donde no hay ninguna esperanza, uno eh, ya no tiene obligación, pero en muchos casos yo creo que los seres humanos caen en estos problemas, en estas desviaciones, por no, por no haber podido ver la realidad y detrás de la cortina de estas propagandas en estos sentidos.
y así que si uno puede y si sabe cómo explicar para despertar a la persona y sacarla de estas desviaciones, es una gran lucha y va a tener mucha recompensa, querido. Bueno, vamos a ver qué quiere decir hermana Celina Pérez, que tiene la mano levantada de este tiempo y creo que ya su mano está cansada. Encantada de que tenía que no un saludo a Marín Mar, tú me pides mi respeto. Bueno, yo tengo tu voz muy cortada, hermano. No sé si los demás también o es solo mío. Sí, está entrecortado. Sí, está entrecortado. Está Parece que entrecortado tiene el audio, problemas de hermana conexión. Celina, por favor. Perfecto. Entonces, hermana, tú tienes que cambiar la posición o fortalecer la señal. Sí, ya mi posición. Sí. No te Se- escuchamos. Perdón. Si Yo creo que quieres, es porque está escribe. acordado. Si quieres, No es la escribe señal. tu pregunta y yo voy a leer y respondo, ¿vale? Inshallah, inshallah. Dale, puede ser de esa manera. Bueno, vamos a ver quién más. Aquí dice hermano Karim, hermana María Martínez y una persona más han levantado la mano. Bueno, no sé quién. Hermana María, ¿tienes otra nueva pregunta o Sí, es la querido misma que Sheikh. está antes? No, tengo otra Adelante. nueva pregunta, que es que usted dice que, vale, que los buenos del mundo, los oprimidos del mundo se tienen que levantar, pero usted sabe que los oprimidos del mundo y los desposeídos son las personas más buenas, pero a la vez son las personas que no tienen ningún recurso absolutamente para, muchas veces para nada, ¿no? Entonces yo considero que si realmente tenemos que poner nuestros esfuerzos para lograr esta justicia, al menos para los que están tan oprimidos en el mundo, se nos hace necesarios de un líder, Sheikh, porque es como cuando el pueblo oprimido que aparece en el Corán, que hablan de los judíos, ¿no? Del pueblo de Israel, cuando el profeta Moisés los fue a liberar, ¿no? En esa Vale. situación, ¿vale? Históricamente, ¿vale? A pesar de que luego la evolución de del pueblo judío ha sido bastante nefasta en relación con Dios, en esa situación para ellos fue necesario la ayuda de Dios y el envío de un profeta que les enseñase y que les liberase. Entonces es mi pregunta. Nosotros, que somos seres humanos tan débiles, tan flojos, que la carne nos duele, que todo nos duele, los oprimidos que viven en la opresión, sin recursos, sin internet, sin nada de lo que se vive en Occidente, porque estamos hablando de los oprimidos del mundo, ¿vale? Aquí lo que llaman Europa, la gente sobrevive, ¿no? También hay pobres, por supuesto, y también hay muchísimas injusticias, pero hay como otros tipos de ayudas. Pero de todas maneras, yo creo que se nos hace necesario, imprescindible, la guía de un líder. Es decir, alguien tiene que mover, tiene que guiar a toda esta masa, ¿no? Yo creo que somos más de los que nos pensamos que somos en el mundo, las personas que estamos en contra, ya no solamente de musulmanes. Yo tengo personas que no son de creencia musulmana, pero que también luchan por la justicia, también luchan por un mundo mejor, pero se nos hace falta, yo creo que es que sin un líder, sin alguien que nos guíe y que nos una sin mirar, si usted quiere, ni condición, ¿vale? Ni condición de hombre, mujer, sabio, inculto, pobre, rico, media clase, porque yo creo que en todos estos niveles o estratos sociales hay gente que está en contra y que está a favor de este movimiento de justicia para todo el mundo. Pero necesitamos de un guía que nos una, que nos
que primero que nos una, porque somos muchos, estamos ¿cómo se dice? Esparcidos, ¿vale? Y no nos conocemos, no sabemos cuántos somos, pensamos que somos pocos, pero yo es que cada día estoy convencida que somos más de los que nos pensamos. Entonces, lo que nos falta, a diferencia de este poder satánico, maligno, opresor, que está en el poder, ellos sí que se conocen, ellos sí que saben cómo hacer, ellos sí que se coordinan, pero los pobres oprimidos, los pobres del mundo desposeídos, no nos coordinamos, ni nos comunicamos, ni estamos unidos. Y para hacer esto, yo creo que nos falta alguien, nos falta una persona, un líder, un imán, alguien que nos alinee, que nos reconozca, que nos agrupe y que entonces seremos una fuerza. Ya no será ese granito que habla el hermano, voy haciendo por mí mismo. Es que yo quiero salir del mí, yo quiero ir al tú y al otro. El mí ya no me importa. Cuando veo tanta injusticia, cuando veo tanta gente que la pasa tan mal, yo para mí ya no me importo. Me importa las mamás, los niños, los abuelos, todos estos que en la sociedad aquí en Europa los tenemos olvidados, que pensamos que por ponerlos en una residencia y alimentarlos ya les hemos dado todo, cuando el hombre lo que menos necesitamos es el pan, porque lo que nos alimenta es el alma, lo que nos da felicidad es el amor, la compañía, el que nos expliquen los mayores las experiencias. Nuestra sociedad está putrefacta, es lo peor de lo que yo he vivido en toda mi vida, como lo que estoy viviendo hoy, no me lo logro creer. Y me abruma, pero a la vez me gustaría que usted me dijese si tengo razón y dónde encontramos ese líder, dónde aparecerá ese líder que nos guíe, que nos una. Vale. Mira, hermana, lo que hace falta más que todo es sentir esta necesidad de tener un líder y tener un gobierno que pueda resolver y pueda realizar la justicia a nivel mundial. Eso es lo que necesita el mundo. O sea, que pueda sentir. Imam Sadiq alayhi salam, el sexto imam, dice, Mahdi alayhi salam va a tardar tanto hasta que todo el mundo, los pueblos, se decepcionen de los poderes, diferentes poderes políticos, económicos del mundo. Mientras la gente todavía por el conocimiento, todavía se apoya en el capitalismo, en los otros, mientras se pone, se apoya en ellos, en estas teorías humanas falsas, no va a haber la justicia, no va a haber al Imam al-Mahdi y no va a haber este arreglamiento. Entonces, tenemos que llegar a este punto a nivel mundial, me refiero, que todo el mundo ya decepcionado de las soluciones humanas, grite, cada uno en su idioma, cada uno en su pensamiento, cada uno según su conocimiento. No es necesario que todo el mundo pidan a Dios que Dios apresure la llegada del Mahdi del Islam. No, aunque uno diga Dios, sálvame, otro diga Dios, mándame a Jesús, otro día en otra religión diga mándame y nombra lo que está en su libro en otro nombre. El nombre no importa. Lo importante es que la gente sepa y entienda la necesidad que tiene a este líder que tú hablas. Y ahí es donde Dios manda a Mahdi alayhi salam. Lo que tenemos que hacer nosotros, como los que esperan la llegada de Mahdi, es dar este conocimiento a los demás, a los pueblos,
aunque uno no quiera abrazar el Islam, o si tiene alguna luz en su corazón, Dios le va a abrir la puerta y va a abrazar el Islam. Pero aunque no abrace el Islam, pero por lo menos que conozca la realidad del mundo, que pueda entender los engaños y los planes detrás de la cortina de los opresores del mundo, y pueda sentir esto, que la solución no está en la mano de ellos, sino en la mano de Dios a través de su enviado que va a ser nuestro líder. Imam Mahdi, su llegada va a ser en este momento, cuando todo el mundo, digo todo el mundo, no me refiero a cada uno de los seres humanos, me refiero en todas partes del mundo. Se encuentran gente que ya entienden esta necesidad, ya sienten esta sed de este líder, de la llegada de este hombre, y ahí es donde él va a venir. ¿Sabe por qué? ¿Por qué necesitamos llegar a este punto? Porque si viene él antes de esto, antes de que la gente sienta esa necesidad y se haya decepcionado de los demás, si él viene antes, muchos pueblos van a decir, ¿por qué vino este hombre? Nosotros tenemos nuestro gobierno, tenemos nuestra vida, gracias al gobierno que tenemos seguro, tenemos esto, tenemos otro. ¿Para qué quiere venir este hombre? No lo queremos. Nosotros mismos podemos. Mientras los pueblos sigan pensando así, mientras al decepcionarse de un ismo se apoyan en otro ismo, un día con capitalismo, otro día con, no sé, socialismo, comunismo, otro día decepcionan de esto, otra vez caen en capitalismo, el otro día otro, o como vemos en muchos países, en una elección eh, votan a favor de uno del derecho, en otra elección votan a favor de uno del izquierdo, otra vez derecho, otra vez izquierdo, eh, como que el mundo es esto nada más. Mientras la gente no ha alcanzado a esta decepción y no ha gritado la salvación, no es el tiempo de la llegada de Imam Mahdi. Como bien ejempló usted misma lo del pueblo de Israel, aquel tiempo que Moisés vino de parte de Dios cuando el pueblo de verdad gritó y lo pidió a Dios, porque ya no tenía esperanza en nadie para que los ayude y los salve debajo de la opresión de Faraón. ¿Me explico? Eso es lo que necesitamos. Bueno, y inshallah que Dios quiera podemos hacerlo, inshallah, poco a poco. ¿Ve? Ahora estamos muy avanzados en esto. Anteriormente, antes de la Revolución Islámica de Irán, muchas partes del mundo no sabían nada de este tema. Ahora, mucha gente tiene muchas preguntas en cuanto al Islam. Y ahora recientemente, hace como podemos decir 10 años, las preguntas no son solo acerca del Islam. Ya están preguntando mucha gente, estoy hablando de mis experiencias en los países latinos. Mucha gente nos preguntan, ¿qué es Shia? ¿Qué es Sunni? ¿Por qué ellos tienen guerra? Eso era cuando era la guerra en Siria. ¿Por qué se enfrentaron? Y yo explicaba, no es así, no es sunni shia, sino son mercenarios del enemigo, no son así, explicando todo esto. Imagínate, la gente se está despertando, la gente está entendiendo la verdad. Y hay mucha esperanza de que, inshallah, pronto lleguemos a este nivel de que la gente, los pueblos, ya no quieran estos ismos, no se apoyen en estos poderes humanos. No sé si se dieron cuenta o no en la Copa Mundial de Qatar,
Mira, los que participaron, muchos países, o sea, gobiernos de muchos países que participaron en esta, ¿cómo se llama? Esta Copa Mundial, sus gobiernos, muchos de los gobiernos eran o son aliados con Israel o relacionados con el gobierno ilegal de los sionistas. Pero vemos que a nivel de los pueblos nadie quiere hablar con los periodistas israelíes. Apenas que se dan cuenta de que Israel lo rechazan. O sea, de manera que enfadaron mucho a estos periodistas israelíes. ¿Me explico? Eso es el nivel ese es al nivel de los pueblos que se están despertando al ver una gran injusticia de hace más de 70 años en Palestina. Inshallah, eso se va a lograr pronto. Bueno, hermano Karim dice que tiene una breve comentario, 2 palabras, nada más. Adelante, hermano. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bueno, se acabó Con 2 respecto palabras. Bueno, saludo primero, ¿no? Saludo primero, Sheikh, como tú me Pero enseñaste, no ¿no? dijiste 2 Bismillah. palabras que... No, pero para dar el punto, ¿no? El punto de las Adelante, cositas que adelante. dijo, entre otras de las cosas que dijo, ¿no? Que los desposeídos no tenían nada de esto y el otro. Yo pienso, ¿no? De repente estoy errado, quién sabe, inshallah que no sea así. Pero pienso que el tesoro, la posesión más fuerte que puede tener un desposeído es su fe o su creencia en Dios. Para mí eso, ¿no? O sea, desposeído, el pobre, la persona que tiene pocos recursos, etcétera, que pasa trabajo, lo que mantiene su vida, su fuerza, su energía para seguir adelante es su fe y su creencia en Dios, ¿verdad? Y en muchas religiones, en las 3 religiones principales, siempre se dice que el que tiene menos desposeído es el que más rápido entra al paraíso, ¿no? El cristianismo se manifiesta mucho esto. La otra es, la hermana no puede confundir, ¿verdad? Que usted hizo una pequeña referencia ahí, no puede confundir el judaísmo o gente o los judíos con los sionistas. Hay una Claro, son 2. diferencia grandísima entre ambos puntos. Yo tuve la fortuna, tú también, Sheikh, creo que conocimos al rabino de Natalie Carter, él me dio una clase de su creencia y está muy a favor del Islam. Y él me dice, mira, el pueblo judío, el verdadero pueblo judío tiene prohibido por mandato de Dios, por castigo, de tener tierra propia, de tener país, o sea, territorio. Es una nación, sí, pero no puede tener territorio. ¿Bien? Y eso está escrito, él me citó la cuestión está escrito en la Torah, pero a mí yo lo tengo notado, pero se me olvidó exactamente el punto de dónde está escrito. Entonces, no podemos confundir esas dos cosas. Y con referencia Exacto. al líder, nosotros los Shia tenemos un líder. Un líder ahorita aquí en la tierra, tenemos un líder. Y estamos esperando a un máximo líder. ¿Verdad? En este caso, Mahdi es el máximo líder. Está vivo, está escondido, sí. Mahdi significa escondido, oculto. Pero tenemos un líder. ¿El Islam? Sí, lo tenemos ahorita vivo. Usted, el imán de Irán. ¿Verdad? Él es nuestro líder ahorita. Él dice las cosas, tanto en lo político como en la salud, como en lo social. Él tiene unos mandatos. Y tiene conexión con Mahdi. Alhamdulillah, así es. Lo que tenemos que es no dejarnos apabullar o abrumar con las tendencias de las personas que están desviadas. Esa es mi opinión, ¿no? ¿Verdad? Muy De las buenas. tendencias, de todas esas cosas mediáticas que nos abruman, sí, cierto. Pero cuando Muy uno tiene una buenas. fe clara, sí, ¿verdad? Gracias, Sheikh. Cuando tú tienes Gracias una a fe muy usted. clara. Vale, muy bien. Muy bien, vale. Como dije, lo importante es que la gente del mundo sepa, conozca, y es nuestro deber. Nuestro deber es esto, presentar la verdad hacia todo el mundo, inshallah. Bueno, vamos a ver qué dice
vale, hermana Mariam, leí tu escrito y estoy de acuerdo. Así es que, como tú dices, leí todo, vale. Bueno, hermanos, también si prestan atención, lean lo que escribió hermana Mariam, son buenas cosas que se puede leer. Hermana Celina escribió, no es una pregunta, es reflexión. Somos musulmanes, un pueblo elegido por Allah, y eso nos da la responsabilidad de conocer bien qué significa fe, justicia y libertad. Y la tecnología y el modernismo actual debe ser una de nuestras estrategias para llevar el mensaje de Allah a todos. Santo, muy bien, correcto. O sea, usar la tecnología, aprovecharla para llevar a cabo con nuestros motivos, nuestras responsabilidades, no tiene problema, pero el problema es cuando alguien, ¿cómo se llama? Se le olvida y eso y queda pegado a estas tecnologías como uno que ha perdido su ¿cómo? Autoestima. Bueno, vamos a ver, hermano Karim Medina. Parece que quería decir algo. Salam alaikum, Sheikh. Alaykum assalam wa rahmatullah. Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yo quería puntualizar en este tema del liderazgo. Nosotros que perseguimos y que seguimos a Ahlul Bayt, alhamdulillah, creo que tenemos un líder que nos prepara para la venida del Imam Mahdi, que Allah apresure su llegada. Inshallah. Y que ese líder es el Walid al-Faqih, el Ayatollah Khamenei, y la República Islámica, que a través de ella, alhamdulillah, somos quienes recibimos los mensajes en toda América Latina, en toda Europa, provienen de esa revolución que con el sacrificio del pueblo iraní y con muchos hermanos se ha logrado el triunfo hace más de 40 años a través del imán Khomeini, rahmatullah alayh. Entonces, creo que la revolución y el Walid al-Faqih, el Ayatollah Khamenei, son nuestros guías y nuestra preparación y nuestro mensaje para todos aquellos oprimidos en todo el mundo, que nosotros tenemos el deber de hacerlos conocer para la llegada y preparar el camino para la llegada del Imam Mahdi, que Allah apresure su llegada. Santo. Muy bien. Vale. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barakallah fik. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Muy buena explicación. Así es, hermano. O sea, no solo nosotros los musulmanes Shia, hasta los demás que hasta no son musulmanes, pero si entienden la realidad de este mundo y ven que el único que se ha enfrentado verdaderamente contra ellos y, ¿cómo se llama? Y está guiando hacia cómo enfrentarse, es Imam Khamenei, de verdad, bien fuerte, ha tolerado todo y está guiando. Y para nosotros es suficiente saber esto y hacer conocer a los demás el Islam, el camino de Ahlul Bayt y esta guía actual para, inshallah, poco a poco la gente dirigirse, aunque sea por el conocimiento nada más, pero dirigirse hacia un destino, un motivo, un destino común, y es
pedir a Dios la llegada de Imam Mahdi alayhi salam y hacer mientras posible todo para preparar el ambiente de esta llegada, inshallah. Bueno, de verdad que yo necesito, con su permiso, necesito despedirme porque aquí está muy tarde y tengo que dormir para mañana, inshallah, poder levantarme al tiempo y hacer las actividades de mañana. Bueno, sin más que añadir, muchísimas gracias por estar juntos. Alhamdulillah, gracias a Dios que nos dio este éxito. Estamos en los días del martirio de nuestra madre Fatima Zahra, hija del profeta Muhammad, la pasada con él y su familia purificada. Así que damos nuestras condolencias al Imam al-Mahdi alayhi salam, que es descendiente de señora Fátima, y esperamos la pronta llegada de Imam Mahdi alayhi salam para que nos enseñe dónde está la tumba de Fátima Zahra, su madre, inshallah. Bueno, assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muchas gracias, y hermano. Barakallahu fikum para todos los hermanos y hermanas, inshallah. Igualmente. Saludos.